Mi marido me llevó a la cena de empresa. El jefe de su jefe nos sentó en la misma mesa que al guardia de seguridad. Permanecí en silencio hasta la hora de pagar. Llamé al gerente para que nuestra cuenta fuera gratuita. Las demás cuentas se cobrarían al triple. Aún recuerdo aquella noche con total claridad. Fue la primera vez en muchos años de matrimonio. Mi marido, Marcos, me pidió por iniciativa propia que le acompañara a la cena de su empresa. Podría parecer una simple cena, pero desde el momento en que lo propuso, un presentimiento me dijo que algo no iba bien. Marcos es un hombre discreto, trabajador, que rara vez trae los asuntos de la oficina a casa, y mucho menos le gusta llevar a su mujer a este tipo de eventos si no es estrictamente necesario. Ese día, pasó un buen rato frente al armario, probándose dos camisas distintas. Supe de inmediato que algo le preocupaba. Cuando le pregunté, forzó una sonrisa y dijo que la empresa lo celebraba en un restaurante de lujo, que todo el mundo llevaba a su pareja, y que le apetecía que yo fuera para variar. La respuesta parecía lógica, pero en su mirada no había ni rastro de entusiasmo. Antes de salir de casa, me susurró: luego, si algo se pone incómodo, tú quédate a mi lado y ya está. Esa sola frase confirmó mis sospechas. La noche no iba a ser tranquila. El restaurante donde su empresa organizaba el evento se llamaba La Cúpula Dorada, situado en pleno Paseo de la Castellana, con una entrada espectacularmente iluminada desde la calle hasta el vestíbulo. Había coches de alta gama aparcados a ambos lados, y los recepcionistas, de impecable uniforme, recibían a los invitados con sonrisas perfectamente ensayadas. Dentro, las lámparas de cristal de araña brillaban con intensidad, y el suelo de mármol pulido reflejaba nuestras figuras. Sinceramente, bastaba un vistazo para saber que aquel no era un lugar para cenas de empresa corrientes. Parecía más un escenario, y en un escenario, siempre hay alguien a quien se ensalza y alguien a quien se utiliza para hacerlo. Nada más entrar Marcos y yo en el salón principal, noté varias miradas extrañas. No era la curiosidad normal que se dirige a la esposa de un empleado que aparece por primera vez. Era una mirada de quien ya sabe algo, de quien espera que comience la función. Vi a un par de empleadas cuchichear mirándome. Un camarero que pasaba con una bandeja de vino se detuvo una fracción de segundo. Aún no entendía del todo, pero mi instinto me decía que habíamos entrado justo en la trampa que nos habían tendido. En ese momento, el jefe directo de mi marido, Arturo Vargas, se acercó. Llevaba un traje negro, el pelo engominado, una barriga incipiente y una sonrisa perpetua en el rostro que contrastaba con la frialdad de sus ojos. Le tendió la mano a Marcos y se la apretó con tanta fuerza que hasta yo lo noté. Su voz era jovial, pero cada palabra escondía una espina. «Hombre, Marcos, ¿hoy has traído a la señora? Muy bien. Que te conozcan los compañeros». Marcos se tensó un instante, pero mantuvo la compostura y respondió con respeto, inclinando ligeramente la cabeza: «Sí, señor Vargas. Quería que mi mujer conociera un poco el ambiente». Sentí una punzada de compasión por mi marido. No es un hombre débil, pero frente a un superior, a veces hay que tragar saliva para conservar el trabajo al que has dedicado tantos años. El señor Vargas se giró hacia mí y me examinó de arriba a abajo. Yo llevaba una blusa de manga larga de color oscuro, unos pantalones de vestir sencillos y el pelo recogido en un moño bajo, sin apenas joyas ni maquillaje llamativo. Él esbozó una sonrisa despectiva. «Sí, socializar está bien, pero cada uno en el sitio que le corresponde». Algunos de los que estaban cerca soltaron una risita. Yo no respondí, solo le sostuve la mirada un segundo. Lo suficiente para entender que el sitio que le corresponde no se refería a una simple distribución de mesas, sino a una humillación premeditada. Cuando los invitados empezaron a ocupar sus asientos, el personal nos fue guiando a las mesas asignadas. La mesa central, en medio del salón, era para la directiva y los empleados considerados prometedores. Las mesas de alrededor eran luminosas y bulliciosas, pero al fondo, junto a la puerta de servicio que daba al pasillo, había una mesa más pequeña, peor iluminada, con un mantel que ni siquiera estaba bien planchado. De un vistazo, vi sentados allí a un par de guardias de seguridad, una señora de la limpieza y un chofer, todos visiblemente incómodos. Un empleado intentó guiarnos hacia una de las mesas principales, pero apenas habíamos dado 2 pasos, cuando la voz de Arturo Vargas resonó con fuerza. «No, en esa mesa no. Marcos y su mujer, en aquella». Un poco de cercanía con los compañeros de oficios varios viene bien para fomentar la camaradería. El salón entero enmudeció por un instante, y luego estallaron algunas risas ahogadas.
Algunos desviaron la mirada. Otros fingieron beber un sorbo de agua. Pero todos sabían perfectamente lo que acababa de hacer. Oí claramente una voz masculina desde la mesa central que decía: «Cada uno en su nivel. Está claro». Marcos se quedó petrificado. Sentí cómo su mano apretaba la mía discretamente bajo mi blusa. Se inclinó y me susurró al oído: «Aguanta un poco, Lucía. No quiero montar una escena». Aquellas palabras me dolieron en el alma. Entendí que mi marido no era un cobarde. Si hubiera estado solo, probablemente se habría dado la vuelta y se habría marchado. Pero conmigo allí, y con todas las miradas de la empresa puestas en él, estaba atrapado. A veces, el mayor dolor para un hombre no es la humillación en sí, sino saber que está siendo humillado y tener que permanecer inmóvil. Me volví hacia él y asentí levemente, sin reproche, sin enfado. Fui yo quien caminó primero hacia la mesa del fondo, retiré una silla y me senté. Sonreí a las personas que compartían la mesa y les saludé. «Bueno, supongo que sentarnos juntos esta noche es cosa del destino». Se quedaron sorprendidos. Un guardia de seguridad, de unos 50 años y piel curtida por el sol, respondió titubeando: «Lo dice usted para que no nos sintamos mal, pero todos sabemos que esto no es normal». Sonreí con amabilidad. Me serví agua en mi copa. Y luego llené la suya, la de mi marido, la de la señora de la limpieza y la del chofer. Lo hice con total naturalidad, como si ese fuera mi sitio. Desde la mesa central seguían llegando risas y brindis, pero yo ya no miré hacia allí. Me senté con la espalda recta y posé mi mano sobre el dorso de la de mi marido. Un mensaje silencioso que decía: «Estoy aquí contigo». Pero por dentro, un frío glacial se apoderaba de mí. Entendí perfectamente que aquello no era una simple cena, sino una advertencia orquestada. Creían que sentarnos con el personal de seguridad y limpieza bastaría para doblegarnos. No sabían que hay personas que, cuanto más bajo las empujan, más claramente ven el verdadero rostro de quienes se sientan en las alturas. Sentada en aquella mesa, al final del salón, mi mano aún descansaba sobre la de mi marido, pero mi mente viajaba años atrás. Quizá deba empezar por ahí para que entiendan por qué no estallé, por qué no arrastré a mi marido fuera de allí, porque el hombre a mi lado no era un cobarde ni un mal esposo. Era un hombre que había caminado conmigo por senderos muy difíciles. Simplemente, aquella noche, había caído en una trampa demasiado obvia. Me llamo Lucía. En aquel momento, Marcos y yo llevábamos casados 6 años. No es tiempo suficiente para hablar de toda una vida, pero sí para que una mujer sepa si se casó con el hombre equivocado o con el correcto. Mi familia no es de las que ostentan su riqueza, ni de las que publican cada detalle de su vida en redes sociales para demostrar su superioridad. Vivimos de forma modesta y discreta. Lo que ganamos, lo invertimos en nuestro hogar, lo suficiente para comer, vestir y mantener un techo de tranquilidad sobre nuestras cabezas. Marcos es un hombre recto como una vela. Llama las cosas por su nombre. Lo que está bien, y lo que está mal. Esa cualidad, en la vida personal, hace que la gente le aprecie, pero en el entorno corporativo, no siempre es una ventaja, sobre todo en un lugar donde muchos ascienden no por su talento, sino por saber leer el humor del jefe y adularle. Marcos no sabe hacer eso. O, para ser más sincera, no quiere hacerlo. Solía decirme: «Si hago algo, quiero poder hacerlo con la cabeza alta. No soportaría tener que vivir pendiente de la cara de otro». Y en cuanto a mí, si soy sincera, mi trabajo no es tan insignificante como mi apariencia podría sugerir. Trabajo en la gestión operativa de una cadena de servicios. Estoy acostumbrada a resolver problemas, a analizar situaciones desde múltiples ángulos y a leer a las personas a través de sus miradas y palabras. Pero nunca me ha gustado ir pregonando mi profesión. No tengo la costumbre de presentarme diciendo quién soy, qué cargo ocupo o a quién conozco. Creo que si algo tiene valor, habla por sí mismo. Si tienes que repetirlo constantemente, es que no es tan sólido. Los primeros años de matrimonio, mi marido lo pasó mal en la empresa. No por falta de capacidad, sino porque se negaba a unirse a los grupúsculos de aduladores y a hacer las cosas de cualquier manera solo para cumplir. Recuerdo noches en las que llegaba a casa con una pila de informes, trabajando hasta la madrugada con el rostro tenso. Yo, viéndole sufrir, me sentaba a su lado en silencio. A veces le ayudaba a revisar tablas de datos, otras a reestructurar un informe para que fuera más claro,
y otras simplemente le escuchaba desahogarse para que se sintiera más ligero. Poco a poco, se convirtió en una costumbre. Cada vez que tenía un problema, no me lo ocultaba, y yo, si veía algo que no cuadraba, se lo decía sin rodeos. Una vez, detecté un error en los datos de un plan de su departamento. Si lo presentaba así en la reunión, habría problemas. Le pedí que lo revisara. Después de hacerlo, se quedó un rato en silencio y luego suspiró. Si no fuera por ti, mañana me habrían sacrificado en el altar. Yo solo sonreí y le dije una frase que aún recuerdo. Para eso estamos los matrimonios. Para sostenernos. Si solo fuera para comer en la misma mesa, no tendría sentido. Una noche, agotado, se apoyó en el cabecero de la cama con los ojos enrojecidos y me dijo en voz baja: si no te tuviera, seguramente ya habría dejado este trabajo. Me dio pena. Pero también me hizo gracia. Le acerqué un vaso de agua tibia y le dije: dejarlo o no es tu decisión. Pero yo te elegí a ti. Así que estaré a tu lado cuando estés fuerte. Y también cuando estés cansado. Así vivíamos, sin grandes alardes ni promesas vacías, pero sabiendo que éramos el verdadero apoyo del otro. Desde el principio, Marcos y yo tuvimos un pacto no escrito. En el ámbito profesional, él estaría en primera línea, lidiando con jefes y compañeros. Yo me quedaría un paso por detrás. No buscaba reconocimiento ni aparecer demasiado. Y sobre todo, no quería que nadie cuchicheara que Marcos necesitaba apoyarse en su mujer para salir adelante. Por eso, aunque él muchas veces quiso presentarme formalmente a sus compañeros, yo siempre me negué. Le decía: que piensen lo que quieran. Lo importante es que nos entendamos nosotros. Debido a esa decisión, para muchos en su empresa, yo era simplemente una esposa normal y corriente. Probablemente pensaban que mi vida giraba en torno a la cocina, que era una mujer de pocas palabras, poco sociable y sin nada que destacar. Eso no me importaba. Pero con el tiempo me di cuenta de que el entorno laboral de mi marido ya no era un lugar donde se valoraba a los competentes. Los que sabían adular y complacer ascendían rápidamente, mientras que los que trabajaban de verdad y decían la verdad, como Marcos, eran constantemente observados y catalogados como difíciles de manejar. De entre todos ellos, Arturo Vargas era el que más me preocupaba. Es el tipo de persona que disfruta usando su poder para someter a los demás. Para él, infundir miedo en sus subordinados parece más importante que gestionar el trabajo correctamente. Le aconsejé varias veces a Marcos que tuviera cuidado con él, pero mi marido, con su franqueza habitual, simplemente sonreía y decía: si hago lo correcto, no tengo nada que temer. No discutí, pero sentí una extraña premonición, porque la gente como Arturo Vargas no teme a los que se equivocan. Los que cometen errores son fáciles de controlar, de doblegar. La gente que más detesta es la que se atreve a hacer lo correcto, la que ve sus errores y no tiene miedo. Y sentada en aquella mesa, entre el personal de seguridad, limpieza y el chofer, comprendí una cosa muy clara. Lo que estábamos viviendo no era un hecho aislado. Era el resultado de un rencor que se había ido gestando y que solo esperaba la ocasión perfecta para estallar. Mientras escuchaba el tintineo de las copas en la otra mesa, recordé los días previos a la cena. En realidad, todo empezó mucho antes. No en el restaurante La Cúpula Dorada, ni cuando Arturo Vargas nos señaló la mesa del fondo. La semilla se plantó unos días antes, cuando mi marido recibió un mensaje muy extraño. Era por la tarde. Marcos acababa de ducharse cuando su móvil se iluminó. Lo cogió, lo leyó y frunció el ceño. Yo estaba doblando ropa a su lado. ¿Quién te escribe para que pongas esa cara?, le pregunté. Me pasó el teléfono. El mensaje era de Beatriz, la asistente del señor Vargas. Decía simplemente: Arturo dice que te acuerdes de traer a tu mujer a la cena. A primera vista, parecía normal, pero lo extraño era que en la empresa de mi marido nunca se había exigido llevar a la pareja a las cenas internas. Marcos se sentó en el borde de la cama, se pasó la mano por el pelo y dijo: ¿qué querrá decir con esto? ¿Qué piensas responder?, pregunté. Probablemente le diga que estás ocupada. Me pareció una buena idea. Conociendo a Marcos, no quería involucrarme en esas reuniones sociales, sobre todo sabiendo que había gente que no le tragaba. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono sonó. Era el propio señor Vargas. No oí lo que decía, pero la expresión de mi marido me lo dijo todo. Se levantó, se acercó a la ventana y respondió de forma breve y formal. Cuando colgó, se giró hacia mí con una sonrisa amarga. Ya no es una sugerencia. Es una orden.
¿Qué te ha dicho? Dice que un hombre siempre debe tener a su familia detrás para dar ejemplo a los compañeros. Lo ha dicho con un tono muy afable. Pero sé que no es una invitación. Es una imposición. Vi la indecisión en su rostro. No quería llevarme no por vergüenza, sino porque sabía lo tóxico que era ese ambiente. Tantos años juntos me permitían leerle con una sola mirada. Efectivamente suspiró y añadió. Si no quieres ir, buscaré una excusa. Diré que no te encuentras bien. Dejé la pila de ropa a un lado. Le miré directamente y respondí sin dudar. No. Iré. Marcos levantó la vista. No quiero que tengas que escuchar comentarios desagradables. Si es algo que han planeado contra ti, con más razón debo ir. Lo que sea. Lo afrontaremos juntos. Tras mis palabras, Marcos se quedó en silencio un buen rato. Finalmente, asintió sin discutir más. Sabía que seguía preocupado, porque en los últimos días, el señor Vargas había empezado a mostrar abiertamente su animadversión hacia él. Ya no eran pequeños roces laborales, sino una búsqueda deliberada de fallos. Un día criticaba la presentación de un informe. Otro se agarraba a un retraso de 3 minutos para insinuar falta de profesionalidad. Una tarde, Marcos llegó a casa, se quitó la corbata y se desplomó en el sofá diciendo: cuando alguien te la tiene jurada, cualquier excusa es buena. Le serví un vaso de agua, me senté a su lado y le pedí que me contara más. Fue entonces cuando me relató un incidente que él consideraba menor, pero que yo supe que era la clave de todo. Hacía unos días, en una reunión con un cliente importante, el señor Vargas presentó un plan de negocio con una previsión de ingresos que contenía un error significativo. Marcos, responsable de los datos, lo vio al instante. Lo más fácil habría sido callar, no ofender a nadie y evitar problemas. Pero Marcos se levantó y dijo con total franqueza: señor Vargas, creo que hay una confusión entre los datos de 2 trimestres. Si lo mantenemos así, la previsión será incorrecta. Me contó que la sala se quedó en silencio. El señor Vargas le miró fijamente durante unos segundos y luego sonrió diciendo: ah, de acuerdo. Lo revisaré. Aparentemente, aceptó la corrección sin más. Pero solo alguien que ha vivido en ese tipo de entorno sabe que hay sonrisas más peligrosas que un insulto directo, porque a partir de esa reunión, su actitud hacia Marcos cambió por completo. Ya no era una frialdad disimulada, sino una hostilidad intencionada, a la espera de una oportunidad para cobrarse la afrenta. Cuando mi marido terminó de contarme, yo solo dije una cosa: una persona así no olvida. Marcos se quedó quieto, con las manos entrelazadas y la vista fija en el suelo. Sabía que él también lo entendía, pero se resistía a creer que un jefe pudiera ser tan mezquino como para guardarle rencor a un empleado por corregirle un error en público. Pero cuanto más oía sobre el señor Vargas, más segura estaba de que, para él, su ego era más importante que el trabajo. Tocar su orgullo una vez significaba ganarse un enemigo a largo plazo. El día que recibimos la invitación oficial, mi presentimiento se confirmó. No solo figuraba el nombre de Marcos, sino que debajo, impreso con esmero, ponía: y señora. Al verla, no sentí que fuera una invitación cortés, sino una notificación de que los papeles ya estaban asignados y solo faltaba que los actores subieran al escenario. Doblé la invitación, la dejé sobre la mesa y le dije a mi marido: esta cena no es para socializar. Es una trampa para ti. Marcos levantó la vista y sonrió con cansancio. Yo también lo creo. No dije más. Simplemente, preparé mi ropa, mi mente y me preparé para el peor de los escenarios. No iba para demostrar nada, ni para impresionar a nadie. Iba porque sabía que si las cosas se torcían, no podía dejar a mi marido solo en medio de aquella jauría. Y en el fondo, quería ver con mis propios ojos hasta dónde era capaz de llegar aquel hombre con poder para humillar a un subordinado por atreverse a decir la verdad una sola vez. Desde que intuí que la cena era una emboscada, el rostro de Arturo Vargas no se me iba de la cabeza. No porque fuera especialmente temible, sino porque yo ya conocía a gente como él. Hay personas que dan miedo por su agresividad, pero hay otras mucho más peligrosas. Las que siempre sonríen, hablan con suavidad, y se muestran serviles ante sus superiores, para luego, a la primera oportunidad, pisotear a quienes tienen por debajo. Arturo Vargas era de este segundo tipo. Aunque no trabajaba en la misma empresa que mi marido, bastaba con lo que Marcos me contaba, y las pocas veces que lo había visto para entender que era un hombre de 2 caras. Frente a la alta dirección, siempre era sumiso. Todo sonrisas y modales exquisitos. No se le caían de la boca los por supuesto, a sus órdenes, lo que usted diga,
como si fuera la persona más razonable del mundo. Pero con sus empleados, la cosa cambiaba. Hablaba con brusquedad. Le encantaba imponer su criterio y, si le cogía manía a alguien, se dedicaba a hacerle la vida imposible. Lo que más me llamaba la atención de Arturo Vargas no era solo su afán de control, sino su necesidad de escenificar su poder. Las cenas de empresa y reuniones con clientes, que para una persona normal son ocasiones para socializar y estrechar lazos, para él eran un teatro. ¿Quién se sentaba en qué mesa? ¿Quién brindaba primero? ¿Quién hablaba y a quién se ridiculizaba en público? Nada era casual. Solo con un gran público sentía que su poder era real. Marcos me había contado una anécdota que se me quedó grabada. Hacía poco, en la cena de Navidad, un empleado nuevo, joven y algo ingenuo, se negó a beber más alcohol, porque tenía problemas de estómago. Por esa nimiedad, el rostro de Arturo Vargas se ensombreció. Sonrió y dijo delante de toda la mesa: «Bueno, si no puedes beber, al menos quédate de pie sirviendo vino a tus compañeros. Así aprendes a observar». Parecía una broma. Pero obligó al chico a permanecer de pie junto a la mesa, rellenando copas durante toda la cena. Nadie se atrevió a decir nada para defenderle. El chico estaba rojo de vergüenza, mientras Arturo seguía comiendo y riendo como si hubiera ideado el juego más divertido del mundo. Cuando Marcos me lo contó, vi la frustración en su cara. ¿Y nadie dijo nada?, le pregunté. Él negó con la cabeza y sonrió con amargura. Todos pensaban que era una pasada, pero nadie quería problemas. Entendí perfectamente lo que sentía. Ver cómo humillan a alguien en público y no poder intervenir es una impotencia que se te queda dentro, carcomiendo en silencio. A raíz de historias como esa, identifiqué un patrón muy claro. Arturo Vargas disfrutaba especialmente machacando a quienes no le adulaban, quienes le hacían la pelota, le reían las gracias y sabían leerle el humor. Recibían un trato más benévolo, pero quienes, como mi marido, eran honestos, directos y se negaban a rebajarse, tarde o temprano se convertían en un clavo que sobresale y que hay que martillar. Recuerdo que una vez, un compañero de Marcos, bastante amigo suyo, vino a casa a por unos documentos. Al despedirse, en la puerta, dudó un momento y luego me dijo en voz baja: «Lucía, vigila a Marcos. Tengo la sensación de que el jefe Vargas le ha puesto en su lista negra». «¿Qué quieres decir?». Miró a ambos lados, como si temiera que alguien le oyera, y susurró: «Es rencoroso. En esta empresa, quien deja en evidencia al jefe Vargas una vez, la paga». Dicho esto, se subió al coche y se fue, dejándome con un nudo en el estómago. Esa noche, cuando Marcos llegó, le conté la advertencia de su compañero. Él se quitó el reloj, lo dejó sobre la mesa y sonrió con desdén. «Si me equivoco, lo asumo. Si tengo razón, no tengo miedo». Era una frase que ya me había dicho otras veces, pero en aquella ocasión, no sé por qué, sentí una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo, porque mantenía su integridad en un entorno lleno de intrigas. Preocupación, porque esa misma integridad era la excusa perfecta para que le atacaran. En un lugar como su empresa, tener razón o no, a menudo, no era lo que decidía las cosas. Quien tenía el poder era quien definía lo que estaba bien o mal, según su conveniencia. A medida que se acercaba la fecha de la cena, Marcos me contó otro detalle que me puso aún más alerta. Este año no solo asistirían empleados, sino también algunos socios y clientes importantes. Al oírlo, un escalofrío me recorrió la espalda. Una persona como Arturo Vargas, si quería humillar a alguien, no lo haría en privado. Elegiría la ocasión más concurrida y solemne posible, para que el golpe fuera más duro, más doloroso y más difícil de olvidar. Y su insistencia en que mi marido me llevara ya no me parecía un gesto social. Solo podía tener un objetivo: hacer que la humillación fuera completa. No solo pisotear a Marcos delante de sus compañeros, sino arrastrar a su familia para que no tuviera escapatoria ni forma de salvar las apariencias. Era una forma muy retorcida de atacar el orgullo de un hombre, pero no le dije a mi marido lo que pensaba. Sabía que ya estaba bastante agobiado, y no quería añadirle más peso. Simplemente, preparé mi ropa y mi mente, y me prometí a mí misma que si esa noche ocurría algo, no dejaría que mi marido se enfrentara solo a todas aquellas miradas de desprecio. A veces, una mujer no necesita hablar mucho. Le basta con estar en el lugar correcto. Y yo sabía muy bien que mi lugar, esa noche, era al lado de mi marido, aunque nos hubieran asignado la peor mesa de toda la fiesta. Creía que después de relegarnos a la última mesa, Arturo Vargas se daría por satisfecho y nos dejaría en paz. Pero no.
Para gente como él, ver a otros humillados no es suficiente. Necesita regodearse, clavar la daga un poco más hondo, asegurarse de que la víctima no pueda volver a levantar la cabeza. La fiesta, esa noche, fue mucho más lejos de lo que había imaginado. Apenas habían servido los entrantes cuando las luces del salón se atenuaron ligeramente. Arturo Vargas se puso en pie, con una copa de vino en la mano, y su voz retumbó en la sala. No usaba micrófono, pero hablaba alto y despacio, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente seleccionada. Esta noche, además de pasarlo bien, quiero recordaros una cosa. En esta empresa, cada uno debe conocer su lugar. Ocupar el puesto correcto y hacer el trabajo correcto es la única forma de durar aquí. Al oírlo, supe, sin necesidad de girarme, que muchas miradas se dirigían a nuestra mesa. Las palabras ocupar el puesto correcto sonaban inofensivas, pero en esa sala todos entendían a quién iban dirigidas. Nuestra mesa se convirtió de repente en el centro de atención no deseado, una espina que él había clavado deliberadamente en mitad de la fiesta para que todos la vieran y la recordaran. Algunos bajaron la vista a sus platos, fingiendo no oír. Otros nos miraron de reojo, y se giraron rápidamente. Pero también hubo quienes no pudieron disimular su regocijo. A mis espaldas oí un susurro. Se la tienen jurada. Otra voz respondió de inmediato. Dicen que le plantó cara al jefe en una reunión. Hablaban en voz baja, pero en nuestra mesa, donde reinaba el silencio, cada palabra caía como una piedra. No me giré, ni pregunté quién hablaba. Ya no importaba. Lo importante es que la gente empezaba a asumir que mi marido estaba siendo objeto de una ejecución pública. Marcos, a mi lado, mantenía la espalda recta. No agachaba la cabeza ni mostraba miedo, pero yo veía cómo apretaba la mandíbula, y cómo su mano, bajo la mesa, se cerraba en un puño. Sabía la presión que estaba soportando. Probablemente se contenía para no levantarse e irse, y para no ponérmelo más difícil a mí en medio de tanta gente. Discretamente, le puse un trozo de comida en su plato y le susurré. Come algo. Pase lo que pase. Estoy aquí. Marcos se giró a mirarme. Vi un destello de sorpresa en sus ojos, que se suavizó al instante. Tantos años juntos nos permitían entendernos sin necesidad de grandes discursos. Sabía que no necesitaba que yo montara un escándalo. Lo que necesitaba era un ancla emocional, alguien que le recordara que, en medio de esa sala llena de miradas inquisitivas, no estaba solo. Pero en la mesa central no parecían dispuestos a darnos un respiro. Beatriz, la asistente que siempre iba pegada a Arturo Vargas, se inclinó hacia nuestra mesa y dijo en voz lo suficientemente alta como para que la oyeran las mesas cercanas. Vaya, en esa mesa el servicio va lento, ¿no? ¿Será que los comensales no son importantes? La frase fue seguida por una carcajada generalizada en su grupo. Alguien incluso se tapó la boca con la copa, fingiendo reírse de un chiste inocente. Pero yo sabía que no era un chiste, era un intento deliberado de hurgar en la herida. Y qué casualidad. Justo en ese momento, un camarero se dirigía a nuestra mesa con el siguiente plato. A mitad de camino, el maitre, de pie cerca de la puerta, le hizo una seña casi imperceptible. Lo vi perfectamente. El camarero se detuvo. Dio un rodeo para servir primero en otra mesa y solo después se acercó a la nuestra. Al ver aquello, sentí un frío intenso. No eran solo palabras. Hasta el servicio estaba siendo manipulado para encajar en el guión de Arturo Vargas. A mi lado, la señora de la limpieza, de unos 50 y tantos, suspiró y me dijo en un murmullo que casi solo yo pude oír. Nosotros estamos acostumbrados, pero ustedes no se merecen esto. Sus sencillas palabras me tocaron el corazón. Las personas consideradas las más humildes de la fiesta eran las únicas que conservaban la decencia. Me giré hacia ella y le sonreí con calma. No se preocupe. No está claro quién es el más digno de lástima aquí. Me miró desconcertada, sin entender del todo mis palabras. Pero Marcos sí. Se giró a mirarme de nuevo. Esta vez, su mirada era diferente. Ya no era solo sorpresa. Era como si empezara a darse cuenta de que yo no estaba sentada allí como una víctima. Y justo entonces, Arturo Vargas se levantó de nuevo. Se acercó a nuestra mesa, copa en mano, fingiendo ser un jefe cercano que se interesa por sus empleados. Puso su pesada mano sobre el hombro de mi marido y le dio un par de palmadas paternalistas. ¿Estás a gusto aquí, Marcos? Un poco de cercanía con los compañeros de oficios varios viene bien para la experiencia. Su tono era falsamente amistoso, pero cada sílaba rezumaba sarcasmo,
como si le estuviera concediendo un gran favor. Antes de que Marcos pudiera responder, yo levanté la vista. Por primera vez en toda la noche, miré a Arturo Vargas directamente a los ojos, sin evadir la mirada, sin una sonrisa de cortesía. Fue una mirada normal, pero lo suficientemente directa y fría como para que él se detuviera en seco. Vi cómo sus ojos vacilaban un instante, cómo su mano se quedaba suspendida sobre el hombro de mi marido antes de retirarla. No dijo nada más. Soltó una risa forzada y se dio la vuelta. En ese momento, lo entendí todo. Arturo Vargas había cruzado una línea. Ya no era una simple falta de respeto o desprecio. Estaba utilizando deliberadamente el honor de mi marido, y el nuestro como pareja, como entretenimiento público. Y una vez que alguien como yo ha visto el verdadero rostro de una persona, una vez que he decidido que la paciencia solo le da alas para seguir adelante, el precio que tendrá que pagar no se limitará a una simple cena. El ambiente en el salón se fue enrareciendo a medida que el vino corría de mesa en mesa. Al principio, se oían brindis, risas de compromiso e invitaciones a probar un poco más de pescado o de sopa, pero después del episodio en nuestra mesa, todo sonaba forzado. Todos sabían que la noche se había desviado de lo que debía ser una cena de empresa normal. Lo que nadie esperaba es que Arturo Vargas quisiera llevarlo aún más lejos. Se puso en pie, esta vez con un micrófono en la mano. La luz del techo le iluminaba el rostro, dándole ese brillo artificial de quien disfruta siendo el centro de atención. Levantó su copa, sonriendo como si fuera a pronunciar un discurso amable. Esta noche, además de celebrar los resultados del trimestre, quiero que recordéis una cosa. En esta empresa, lo primero que debe saber un empleado es cuál es su sitio. Solo conociendo vuestro lugar podréis llegar lejos. La sala guardó silencio. Sus palabras, aparentemente un consejo general, no engañaban a nadie. Justo después, gritó: Marcos, sube aquí a tomar una copa conmigo. Aquella orden resonó como un disparo, atrayendo todas las miradas hacia la mesa del fondo donde estábamos sentados. Vi a mi marido levantarse. Se ajustó la chaqueta y se pasó la mano por la muñeca, como intentando mantener la calma, pero noté cómo sus manos se habían cerrado en puños. Yo permanecí sentada, sin apartar la vista de él. A veces, lo único que una mujer puede hacer es observar atentamente al hombre de su vida, para que, si él se gira, sepa que ella sigue ahí. Marcos subió a la pequeña tarima junto a la mesa central y aceptó una copa de un camarero. Arturo Vargas no brindó de inmediato. Apartó un poco el micrófono y preguntó, con voz clara y fuerte: Marcos, llevas ya un tiempo aquí. Dime, en esta empresa, ¿quién toma las decisiones finales? La pregunta congeló el ambiente. Ya no era un brindis. Era un interrogatorio público. Vi a varios de los que estaban en la mesa principal bajar la cabeza, fingiendo mirar el móvil, servirse comida o limpiarse la boca. No querían mirar, porque mirar era comprender. Y comprender les impediría fingir que no pasaba nada. Arturo Vargas, sin embargo, mantenía su sonrisa. Una sonrisa que helaba la sangre. Marcos sostenía la copa, pero su voz sonó firme. La dirección, señor. Arturo Vargas soltó una risita y ladeó la cabeza. La dirección. ¿Quién? Sé más específico. No hables en general. La pregunta hizo que varios se removieran incómodos en sus asientos. Sabía que mi marido estaba en una posición muy difícil. Si decía el nombre de Arturo, sería como rendirse, como reconocer el poder absoluto del hombre que le estaba humillando. Pero si lo evitaba o callaba, le daría más motivos para atacarle. Vi cómo los hombros de Marcos se tensaban. Hizo una pausa brevísima y respondió: ¿Y el director? Arturo Vargas estalló en una carcajada que resonó en toda la sala. Levantó su copa como si hubiera oído la respuesta que esperaba. Bien. Pues que te quede claro. Aquí, quien se equivoca, lo paga. La palabra paga la pronunció con un énfasis que daba escalofríos. Sentí como si algo me oprimiera el pecho. No era miedo. Era la certeza de que aquel hombre había perdido cualquier atisbo de decencia, y como si no fuera suficiente, se giró hacia nuestra mesa. Su voz, aunque melosa, era afilada como una aguja. ¿Y su esposa? ¿Qué ha venido hoy? Supongo que ya habrá entendido dónde está su marido. ¿No? Varias risas estallaron. Esta vez más audibles. Ya no eran risas de compromiso, sino risas de curiosidad y lástima, como las de quien ve una película sabiendo que el protagonista está a punto de ser hundido un poco más. Oía a alguien susurrar lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Pobrecito.
Al oír esas dos palabras, no pude evitar una sonrisa irónica. Pobrecito. El más digno de lástima esa noche, probablemente, no era mi marido. Dejé los cubiertos sobre la mesa. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Esa misma calma hizo que incluso los de mi mesa me miraran. Me puse de pie. Me ajusté la blusa. Y levanté la cabeza. La distancia hasta Arturo Vargas no era mucha. Pero en ese momento, todas las miradas de la sala llenaban ese espacio. No me acerqué de inmediato. Me quedé quieta, para que todos vieran que no estaba encogida como esperaban. Mi voz sonó. No muy alta. Pero cada palabra fue nítida. ¿Dónde está mi marido? Lo sé yo mejor que nadie aquí. La frase silenció la sala. Hay frases que, sin necesidad de gritar, tienen el poder de acallar las risas de toda una habitación. Vi cómo Arturo Vargas enarcaba una ceja, con una expresión de sorpresa. Probablemente no esperaba que la esposa relegada a la mesa de los guardias de seguridad se atreviera a responderle en mitad de la fiesta. Sonrió. Pero su sonrisa ya era forzada. Ah, ¿sí? Pues díganos, ¿dónde está su marido? Toda la sala contuvo la respiración. Incluso Marcos, en la tarima, se giró completamente hacia mí. Vi en sus ojos preocupación, sorpresa, pero también una fe silenciosa y firme. Yo no respondí de inmediato. Sostuve la mirada de Arturo Vargas durante varios segundos, el tiempo suficiente para que su sonrisa se congelara y para que toda la sala sintiera la tensión que se acumulaba bajo mi silencio. Porque en ese momento, todos comprendieron que no me había levantado para suplicar, ni para llorar por el honor de mi marido. Me había levantado para decir algo. Y cuando una mujer que ha aguantado desde el principio elige ponerse en pie en ese preciso instante, lo que está a punto de decir, sin duda, no será tan inofensivo como Arturo Vargas había planeado. Di unos pasos hacia adelante, pero no me dirigí directamente a Arturo Vargas como si fuera una pelea callejera. Me detuve a una distancia prudente, ligeramente a su izquierda. Mi postura no era casual. No quería dar la impresión de que iba a atacar. Pero tampoco me coloqué en una posición de inferioridad. A veces, la forma en que te plantas ya dice mucho. Le miré directamente y dije, lentamente, no sé si en esta empresa se valora a la gente por el sitio donde se sienta o por su competencia real. La frase cayó como una bomba. Las mesas más cercanas enmudecieron. Una mujer que iba a llevarse la copa a los labios, se quedó a medio camino. Un hombre cerca de la tarima se giró hacia su compañero como preguntando si había oído bien. Nadie esperaba que yo empezara así. Justo cuando todos esperaban que me encogiera o suplicara que dejaran el tema. Arturo Vargas soltó una risa nerviosa, que ya no sonaba tan fluida como antes. Echó la cabeza ligeramente hacia atrás y contraatacó. ¿Me está intentando dar lecciones de cómo dirigir mi equipo? Parecía una simple réplica. Pero yo sabía que era la típica táctica para descalificar al oponente. Para hacer que quien dice una verdad parezca un insolente. Negué con la cabeza y respondí, tajante, no. Solo digo que este método se ha quedado un poco anticuado. Un nuevo murmullo recorrió la sala. Oí a alguien inspirar bruscamente. Otros me miraban fijamente, intentando reconciliar la imagen de la mujer sentada en la mesa de los guardias con la que ahora respondía a su jefe con una voz que no temblaba. Escuché a alguien susurrar. Esto se pone tenso. Solo esas pocas palabras confirmaban que la fiesta había entrado en un punto de no retorno. No le di tiempo a Arturo Vargas a recuperar la iniciativa. Continué. Con el mismo tono de voz. Ni alto ni bajo. Cómo trabaja mi marido no necesito decirlo yo. Pero si por una opinión en una reunión se le trata así. Dejé la frase en el aire a propósito. Hay verdades que no necesitan ser dichas por completo. Dejar una insinuación a medias puede ser más hiriente que una acusación directa. Y, como esperaba, Arturo Vargas se quedó helado. Solo un instante, muy breve, pero suficiente para que los más avispados lo notaran. Era la primera vez en toda la noche que su rostro perdía esa expresión de tenerlo todo bajo control. Inmediatamente, me interrumpió, con la voz más alta que antes. ¿Qué está insinuando? No evadí la pregunta. Le miré a los ojos y respondí. Aún más breve. Creo que usted lo sabe. El ambiente cambió de verdad. Si al principio la gente lo veía como una simple humillación de un jefe a un empleado, ahora muchos empezaban a sentirse incómodos. Un hombre en una mesa cercana frunció el ceño, como si recordara algo. Una joven empleada se acercó al oído de su compañera y susurró algo tan rápido que apenas movió los labios. Pero su mirada de asombro lo decía todo. Resulta que lo de la reunión no era un secreto,
Simplemente nadie se había atrevido a mencionarlo delante de Arturo Vargas. Ya no miré a la multitud. Me giré hacia Marcos. Él seguía allí, con la copa en la mano. Pero su mirada ya no era de preocupación. Era una mirada de intensa concentración. Le pregunté, pronunciando cada palabra con claridad. Marcos, quiero que me digas la verdad. Ese día, ¿te equivocaste? No le pregunté para ponerle a prueba. Le pregunté para que toda la sala escuchara la respuesta del propio protagonista, y no a través de rumores, miradas de lástima, o juegos de poder con las mesas. Marcos respondió casi al instante, sin dudar. Su voz sonó firme y corta. No. Una sola palabra. Pero sabía que en ella había puesto todo su orgullo. Asentí. Me volví hacia Arturo Vargas y continué. Entonces el problema no es él. Dicho esto, no necesité añadir nada más. Los inteligentes de la sala ya habían entendido. Y los que no querían entender, no lo harían por muchas más explicaciones que diera. Arturo Vargas apretó los labios, agarrando el micrófono con más fuerza. Intentó mantener la compostura. Habla usted como si hubiera estado en esa reunión. No necesito estar allí, repliqué al instante para saber quién hace lo correcto y quién intenta convertir la verdad de otro en una ofensa personal. Mi respuesta provocó un murmullo aún más fuerte en las mesas. Ya no eran susurros furtivos, sino gente girándose para mirarse abiertamente. Supe que, a partir de ese momento, la partida había cambiado. Antes, Arturo Vargas había arrastrado a mi marido al centro del escenario para obligarle a inclinarse ante la multitud. Ahora, era él quien se veía forzado a explicarse, a enfrentarse a lo que no quería que nadie recordara. Lo que más teme a alguien con poder no son los gritos, sino que alguien levante la verdad que ha intentado enterrar y la coloque bajo los focos, a la vista de todos. No me enfadé, no grité, no le acusé. Simplemente toqué el punto exacto. Y a veces, un toque preciso duele más que una bofetada. Lo vi claramente en el rostro de Arturo Vargas. Por primera vez en toda la noche, ya no era él quien controlaba la sala. El micrófono seguía en su mano, pero la iniciativa ya no. Y yo sabía que solo había abierto la primera puerta. Detrás, había toda una red de verdades esperando a ser reveladas. Mi última frase dejó la sala en un silencio tenso, casi irrespirable. Ya no había risas cómplices ni miradas de lástima. Ahora, la gente se observaba mutuamente con recelo, porque una vez que la conversación había llegado a palabras como reunión, datos y pagar las consecuencias, ya no se trataba de un jefe humillando a un empleado. Se había tocado algo mucho más sensible. La responsabilidad, la competencia y el puesto que algunos ocupaban. Yo permanecí quieta, sin añadir nada más. A veces, el silencio es más poderoso que las palabras. Al detenerme en el momento justo, obligaba a los demás a recordar, a conectar los puntos, a desempolvar de su memoria lo que habían visto pero habían preferido ignorar. Y tal como esperaba, el silencio se rompió segundos después con una voz grave desde una mesa en la esquina izquierda. Era un hombre de unos 50 y tantos, delgado, con canas. Si no recordaba mal, del Departamento de Control de Calidad. Se levantó lentamente, con la copa aún en la mano, y dijo en voz baja pero clara: ese día, si no se hubieran corregido los datos, se habría firmado un contrato con cifras erróneas. Una sola frase, pero fue como una pedrada en un estanque en calma. Los murmullos estallaron en varias mesas, mucho más intensos que antes. Arturo Vargas se giró bruscamente hacia el hombre que había hablado. Su voz sonó tan aguda y cortante que delató su pánico. Siéntese. ¿Quién le ha dado permiso para hablar? Su forma de gritar ya no era la de un jefe manteniendo el orden. Era la de alguien a quien le han tocado un punto débil. Y ha perdido el control. Y cuando un líder pierde la compostura en público, el poder se le escapa de las manos. El hombre se sobresaltó, palideciendo un poco, pero ya era tarde para echarse atrás. Apretó la copa y añadió, como para darse valor a sí mismo: no he dicho ninguna mentira. Todos los que estuvimos allí lo vimos. Inmediatamente, desde una mesa más cercana, otra voz se unió. Era un hombre más joven. Su voz temblaba un poco, pero se esforzó por ser claro. Es verdad. El desfase era de casi 1.000.000 de euros. No era ninguna tontería. La cifra casi 1.000.000 de euros resonó en la sala, provocando una nueva oleada de agitación. Algunos se giraron para mirar directamente a Arturo Vargas, otros fruncieron el ceño, otros levantaron la cabeza como si acabaran de confirmar una sospecha que llevaban tiempo albergando. El ambiente se había descontrolado por completo.
Ya no era una cena, sino un juicio improvisado donde las verdades, reprimidas durante mucho tiempo, empezaban a salir a la luz todas a la vez. Yo no intervine. No necesitaba echar más leña al fuego. Me quedé quieta, observando cómo las voces surgían de la propia gente de la sala. Sabía que si yo seguía atacando, Arturo Vargas tendría la excusa para desviar el tema hacia la insolencia de la esposa de un empleado. Pero si yo callaba, los implicados tendrían que enfrentarse entre ellos. Y una verdad dicha por alguien de dentro pesa mucho más que cualquier acusación externa. A mi lado, Marcos seguía en la tarima, pero su rostro había cambiado. Vi una fugaz expresión de asombro, seguida de una comprensión repentina, como si las piezas de un puzzle acabaran de encajar en su cabeza. Seguramente, hasta ese momento no había entendido por qué últimamente le buscaban las vueltas, le criticaban sin motivo y le ponían en situaciones tan extrañas. No era mala suerte, era la venganza por haberse atrevido a señalar un error delante de un cliente. Marcos se giró a mirarme, y su mirada me encogió el corazón. Había sorpresa, emoción y un leve reproche. Como si quisiera preguntarme por qué lo sabía y no se lo había dicho. Pero no necesité responder con palabras, bastó con que viera que yo seguía allí, serena hasta el final, para que lo entendiera. Hay cosas que no se dicen. No por ocultarlas, sino porque se espera el momento adecuado, el momento en que la verdad ya no puede ser distorsionada. Quizá fue la sensación de que toda la sala le miraba de otra manera lo que hizo que Arturo Vargas entrara en pánico. Agarró el micrófono. Recorrió la sala con la mirada y espetó. Los asuntos internos de la empresa no son de la incumbencia de gente de fuera. Era un ataque directo hacia mí. Quería reducirlo todo a su marco de control habitual. Esto es cosa de la empresa. Usted es la mujer de un empleado. Así que cállese. Pero olvidó un detalle muy simple. Fue él quien sacó los asuntos internos a la luz para humillar a otros. Respondí al instante. Ni muy rápido ni muy lento. Pero fue usted quien los convirtió en un espectáculo público. La respuesta fue tan corta que no le dejó escapatoria. Al terminar, oí varias inspiraciones ahogadas desde las mesas de los socios. Ellos no participaban en la discusión, pero sus rostros mostraban un claro disgusto. Un hombre con un traje gris, en una mesa a la derecha, se inclinó para susurrarle algo a su acompañante. Esta forma de actuar no es profesional. Su voz no era alta, pero en la tensión del momento, cada pequeña frase inclinaba la balanza. Miré a Arturo Vargas. Esta vez, fui directa. Dije, despacio, cada palabra, usted no está enseñando a sus empleados cuál es su lugar. Está intentando ocultar cuál es el suyo. No parpadeé. Mantuve mi mirada fija en su rostro. La sala quedó en un silencio sepulcral, un silencio muy diferente al de antes. No era un silencio de miedo, sino el silencio de quien acaba de oír una frase que ha dado en el clavo, una verdad que muchos pensaban pero que nadie se había atrevido a nombrar. Ocultar cuál es su lugar. Para alguien como Arturo Vargas, que vivía de las apariencias y el poder superficial, esa frase fue como si le arrancaran el traje en público. Y por primera vez desde el inicio de la noche, Arturo Vargas no pudo sonreír. Su boca se tensó. Sus ojos se oscurecieron, y su mano apretó el micrófono con tanta fuerza que se le marcaron las venas. Su aire de superioridad y confianza se había desvanecido. Frente a mí ya no estaba un jefe todopoderoso, sino un hombre al que acababan de desenmascarar en mitad de la fiesta. Y supe, en ese instante, que el juego ya no lo controlaba él. Justo cuando Arturo Vargas perdió la sonrisa, la puerta lateral del salón se abrió de golpe. Un hombre con un traje oscuro y una placa de gerente en la solapa entró a paso rápido. Le había visto antes supervisando la zona del vestíbulo, pero no había entrado en el salón. Esta vez, no miró hacia la mesa central ni hacia Arturo Vargas. Caminó directamente hacia mí. Ante la mirada atónita de todos, se detuvo a un par de pasos. Inclinó ligeramente la cabeza y dijo con voz clara: «Señora Lucía, tenemos un asunto que necesitamos tratar con usted en privado». Una sola frase bastó para congelar la sala de nuevo. Oí el leve tintineo de una copa contra un plato en una mesa cercana. Una empleada levantó la cabeza de golpe, con una expresión de total desconcierto, porque esa forma de dirigirse a mí no era la de un cliente normal, y mucho menos la de la esposa de un empleado al que acababan de relegar a la mesa de los guardias de seguridad. Arturo Vargas frunció el ceño de inmediato. Se giró hacia el gerente y espetó: «¿Qué es esto? ¿No ve que estamos en una reunión interna?». Su tono era el de quien está acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Pero esta vez,
La persona a la que gritaba no se inmutó. El gerente mantuvo su cortesía, pero su voz se volvió más firme. Disculpe, señor. Pero este es un asunto que afecta directamente a nuestro establecimiento. La tensión subió a otro nivel. Ya no miré a Arturo Vargas. Me incliné hacia Marcos. Y le susurré. Para que solo él me oyera. Quédate aquí conmigo. Fueron pocas palabras, pero su significado era profundo. Desde el principio, él había sido el centro de la humillación, interrogado y expuesto. Ahora, no quería que siguiera allí solo, como una presa bajo los focos. Quería traerle de vuelta a mi lado, a una posición de control. Marcos me miró. Por un instante, vi en sus ojos una mezcla de sorpresa, preocupación y una pregunta que ni él mismo sabía formular. Pero no preguntó. Bajó de la tarima y se colocó a mi lado. No nos cogimos de la mano ni hicimos ningún gesto ostentoso, pero el simple hecho de estar juntos enviaba un mensaje claro. No estábamos divididos. Me giré hacia el gerente y, con voz tranquila, dije: «Puede hablar aquí». Las mesas más cercanas contuvieron la respiración. Todos entendían que la historia había dado un giro inesperado, pero nadie sabía hacia dónde. El gerente asintió y dijo, de forma clara y concisa: «El contrato para el evento de esta noche fue aprobado personalmente por usted, así que necesitamos confirmar unos problemas que han surgido». Dicho esto, retrocedió medio paso, como si su trabajo estuviera hecho. Pero esa simple frase fue suficiente para dejar a toda la sala en silencio absoluto. Oí a alguien detrás de mí exclamar un qué casi inaudible. Un hombre de la mesa de los socios dejó caer la servilleta que tenía en la mano. Y Marcos, a mi lado, se quedó completamente rígido. No le miré, pero sentí su conmoción. Mi marido sabía que yo trabajaba, y que no era una simple ama de casa, pero probablemente nunca imaginó que mi trabajo estuviera tan directamente relacionado con el restaurante, con la cadena que lo gestionaba, hasta el punto de que tuvieran que interrumpir una fiesta para pedir mi opinión. Arturo Vargas. Sin embargo, no solo estaba sorprendido, estaba aterrorizado. Su rostro cambió de color tan rápidamente que era imposible no notarlo. Balbuceó una frase entrecortada, perdiendo toda la arrogancia de antes. «¿Usted aprobó el contrato?». No le respondí. No sentía la necesidad de explicarle mi identidad a un hombre que acababa de pisotear el honor de mi marido. Me limité a preguntarle al gerente: «¿Qué problema hay?». Él respondió al instante, con voz firme: «Hemos recibido una queja sobre discriminación entre invitados e interferencia en el protocolo de servicio durante el evento. Si la queja es cierta, según las cláusulas del contrato, tenemos derecho a levantar un acta y detener el servicio de inmediato». Esta vez, no solo los empleados, sino también los socios, empezaron a murmurar con preocupación. Un hombre cerca de la ventana se puso de pie, frunciendo el ceño, y le dijo a su acompañante: «Si esto es así, es una falta de profesionalidad tremenda». Otro, en una mesa cercana, dejó la copa con un golpe seco: «Invitar a clientes para luego tratarlos de forma discriminatoria. Esto es inaceptable». Sus comentarios no iban dirigidos a mí ni a Marcos, sino al organizador del evento. Yo mantuve la calma. Porque en ese momento, lo importante ya no era quién era yo, sino que el castillo de naipes que Arturo Vargas había construido, las mesas, las jerarquías, los puestos correctos, se estaba desmoronando y cayendo sobre él. Me incliné ligeramente hacia Marcos. Ahora me miraba como si estuviera viendo por primera vez una parte de la mujer que había dormido a su lado durante años. No es que no me respetara, siempre lo había hecho, pero yo había elegido mantenerme en un segundo plano, en silencio, dejando que él fuera la cara visible de nuestra familia. Y esa noche, por primera vez, estaba viendo que su esposa, la que todos creían discreta, podía ocupar una posición muy diferente cuando era necesario. Me volví hacia el gerente y dije lentamente: «Proceda según lo estipulado en el contrato». Mi voz no era alta, pero fue lo suficientemente clara para que nadie en la sala la malinterpretara. Y en ese instante, supe que la partida había cambiado por completo. Ya no era un jefe enseñando a un subordinado cuál era su lugar, ni una esposa compadecida en la mesa del fondo. A partir de ese momento, las cosas se regirían por las reglas reales, no por el juego de humillación de Arturo Vargas. Justo después de mi frase: «Proceda según lo estipulado en el contrato», el aire en la sala pareció solidificarse. Nadie tocaba ya su comida. Las copas de vino a medio beber y los platos aún humeantes parecían fuera de lugar en una sala llena de gente elegante que ahora se miraba con una nueva luz. Si antes nos miraban a nosotros como un entretenimiento,
Ahora miraban a Arturo Vargas como el responsable de un desastre inminente. Me giré hacia él. Mi voz no era alta ni agresiva. Simplemente, dije con firmeza, quería enseñar a otros cuál es su lugar. Quizá ahora debería usted revisar el suyo. Los ojos de Arturo Vargas se contrajeron. Vi el pánico en su rostro. Ya no era la molestia de ser contrariado, sino el terror de quien se da cuenta de que ha ido demasiado lejos. Abrió la boca para decir algo. Pero antes de que pudiera, un hombre de la mesa de los socios se puso en pie. Era el que había permanecido más callado, de aspecto sobrio, con gafas finas. Dejó la servilleta sobre la mesa y dijo con voz grave pero firme: «Hemos venido aquí para hacer negocios y mantener una relación de colaboración. No para ver cómo su empresa trata a sus empleados de esta manera». Su comentario fue un mazazo. Borró de un plumazo cualquier excusa de broma o malentendido a la que Arturo Vargas pudiera aferrarse. Otro de sus compañeros añadió, con más dureza si cabe: «Si tratan así a quien hace lo correcto, la forma en que gestionan su empresa es, como mínimo, preocupante. No podemos mantener una colaboración a largo plazo con una compañía con esta inestabilidad interna». La palabra preocupante y la mención de la colaboración hicieron que varios empleados de la empresa de Marcos contuvieran el aliento. Entendían mejor que nadie el peso de esas palabras. No era un enfado pasajero. Era una amenaza directa a los contratos, al negocio y a la reputación de la que Arturo Vargas tanto presumía. El rumbo de la noche había cambiado tan drásticamente que ni los que disfrutaban del espectáculo al principio podían creerlo. De ser una noche en la que nos humillaban, se había convertido en una noche en la que el instigador perdía su credibilidad en público. Las miradas de lástima y curiosidad hacia nosotros se habían transformado en miradas de desconfianza y desprecio hacia él. Marcos, que había aguantado carros y carretas para no hacer estallar la situación, sintió que ya no estaba en una posición defensiva. Dio medio paso al frente, con los hombros erguidos, y dijo con voz clara, mirando a Arturo Vargas: «No temo que me evalúen, pero no aceptaré que se manche mi nombre por decir la verdad». Sus palabras, sencillas y directas, me llenaron de orgullo, porque ese era el hombre con el que me había casado. Podía ceder, podía aguantar por el bien común, pero llegado a un límite, no vendería su dignidad. Le miré y asentí levemente. Ambos sabíamos que ya no se trataba de mí defendiéndole a él, sino de nosotros dos, juntos, en el mismo bando. Arturo Vargas, viéndose acorralado, forzó una sonrisa descompuesta, intentando calmar las aguas. «Tranquilos. Por favor, solo ha sido un malentendido con la distribución de las mesas. Un pequeño error». No le dejé terminar. Le interrumpí. No por impaciencia, sino porque conocía esa táctica. Cuando no puedes negarlo, lo llamas malentendido. No fue un error. Fue una elección, dije, y enumeré. Sentarnos en la última mesa fue una elección. Ralentizar el servicio en nuestra mesa fue una elección. Usar una reunión interna para humillar a alguien en público fue una elección. Aquí no hay ningún malentendido. Mi afirmación dejó la sala en silencio una vez más. Porque todos sabían que tenía razón. Un malentendido es algo accidental. Lo que Arturo Vargas había hecho desde el principio era demasiado deliberado. Demasiado calculado para llamarlo accidental. Me dirigí al gerente del restaurante. Continué con el servicio según el estándar y dejé constancia de todo lo ocurrido esta noche. Él asintió de inmediato. «Sí, señora». Esa simple respuesta hizo que más de uno se removiera en su asiento. A esas alturas, nadie podía seguir pensando que yo era solo una esposa acompañando a su marido a una cena. Y para Arturo Vargas, eso era más doloroso que cualquier insulto. Había elegido a la persona equivocada para su juego de humillación, y su error se estaba haciendo evidente. Minuto a minuto. Los camareros reanudaron el servicio, pero de una manera completamente diferente. Los platos se servían por igual en todas las mesas, con la misma cortesía. Ya no había mesas más importantes o de primera clase. Esa normalidad restaurada hizo que la anormalidad anterior fuera aún más flagrante. El silencio era tal que se oía el ruido de los cubiertos al dejarlos en los platos. Nadie reía. Nadie se atrevía a hacer un comentario sarcástico. Las miradas de regocijo del principio habían desaparecido, sustituidas por la incomodidad, la vergüenza o el cálculo frío. Discretamente, tomé la mano de Marcos bajo la mesa. Todavía estaba un poco fría, pero ya no era el frío de la tensión, sino el de alguien que acaba de superar una gran injusticia.
le susurré. Esta noche no nos han humillado a nosotros. Se han humillado ellos solos. Marcos no respondió de inmediato. Solo apretó mi mano suavemente. Lo entendí todo, porque en aquella sala brillantemente iluminada, al final, quienes saldrían con la cabeza alta no serían los que estaban en la tarima con el micrófono, sino la pareja a la que habían intentado hundir desde el primer momento. La sala se había convertido en un tribunal silencioso. Atrás quedaban las risas y los cuchicheos. Después de mis palabras y la intervención del restaurante, las miradas habían cambiado de dirección. Si antes nos observaban a nosotros como si fuéramos un espectáculo, ahora examinaban a Arturo Vargas con una mezcla de recelo, disgusto y cautela. Supe entonces que la situación había escalado a un nuevo nivel. Ya no era un simple jefe mezquino humillando a un empleado. Cuando el restaurante mencionó el contrato y los demás empleados empezaron a hablar de la reunión, los datos y la responsabilidad, lo que se estaba cuestionando no era solo el carácter de Arturo Vargas, sino su credibilidad profesional. Y cuando la credibilidad entra en juego, los espectadores ya no se quedan de brazos cruzados. El primero en reaccionar fue uno de los socios, el de la mesa de la derecha que había permanecido observador. Dejó su copa sobre la mesa con un gesto lento y deliberado. El sonido, aunque leve, silenció aún más su alrededor. Miró fijamente a Arturo Vargas y dijo, con una voz tranquila pero afilada: si así es como tratan internamente a la gente que hace bien su trabajo, ¿cómo podemos estar seguros de que los datos que nos han proporcionado hasta ahora son fiables? La pregunta fue un golpe directo al corazón del problema. Vi cómo el rostro de Arturo Vargas se descomponía. Si lo anterior podía disfrazarse de malentendido o broma pesada, esta cuestión atacaba la base de su autoridad, su competencia y honestidad como representante de la empresa. Arturo balbuceó de inmediato. No. Eso no tiene nada que ver. Una cosa son los datos y otra esto. Sei para cormo mera cormo saladora. Pero su tartamudeo y su mirada esquiva delataron su nerviosismo. Una persona segura de sí misma no reacciona así. Solo alguien a quien le han tocado su punto más débil se pone a la defensiva de esa manera. Yo no dije nada. No quería darle a Arturo Vargas la excusa para convertirlo en una disputa personal entre la esposa de un empleado y su jefe. Permanecí en silencio junto a Marcos, observando. Sabía que una vez que los socios empezaran a preguntar, lo mejor era dejar que los directamente implicados se enfrentaran entre sí. Y, como esperaba, otro hombre se levantó poco después, esta vez de una mesa más cercana. Era más joven, de complexión fuerte, y fue directo al grano. Exijo que se revisen todos los informes recientes. Si hay errores, hay que depurar responsabilidades. No podemos firmar nuevos acuerdos basándonos en una confianza que se ha vuelto dudosa. El ambiente ya no era de simple expectación, sino de crisis abierta. Los empleados empezaron a mirarse unos a otros, algunos frunciendo el ceño, otros susurrando rápidamente. Vi a una joven en una mesa lejana asentirle a su compañera, como si confirmara algo que ya sospechaban. Era evidente que las dudas existían, pero nadie se había atrevido a verbalizarlas hasta ahora. Marcos, que había estado observando en silencio, dio un paso al frente. Lo hizo de forma natural, sin que nadie le empujara. Con los hombros rectos y la cabeza alta, su voz sonó más firme que cuando le obligaron a subir a brindar. Si es necesario hacer una auditoría, estoy dispuesto a cotejar todos los datos de los que soy responsable. Sentí una mezcla de dolor y orgullo. Dolor, porque mi marido se veía obligado a defender su integridad en público. Orgullo, porque incluso en el peor momento, eligió la dignidad en lugar de la sumisión. En un lado, un empleado humillado dispuesto a rendir cuentas por su trabajo. En el otro, un jefe con poder que no hacía más que negarlo todo. El contraste era tan evidente que nadie podía ignorarlo. Me giré para mirar a mi marido. Por primera vez en toda la noche, sentí que había salido de su posición de víctima. Desde el momento en que se ofreció a cotejar los datos, su postura cambió. Ya no era el hombre al que intentaban hundir, sino el que se enfrentaba a la verdad. Aunque esa verdad implicara una investigación a gran escala. Eso fue lo que, probablemente, descolocó por completo a Arturo Vargas. Intentando recuperar un ápice de autoridad, gritó: «Aquí el responsable soy yo». Su voz sonó fuerte, pero hueca. Ya no era la voz del poder, sino la del miedo. Apenas terminó la frase, el primer socio respondió con frialdad: «Sin miramientos, pues con más razón hay que investigarlo». Esa frase destrozó el último escudo que le quedaba a Arturo Vargas. Nadie rió. Nadie le defendió. La sala, antes festiva,
ahora era el escenario de su caída. Y yo lo sabía. Desde el momento en que los socios exigieron una investigación, esto ya no se podía solucionar con una simple disculpa. Esa noche, Arturo Vargas no solo había perdido la cara, había abierto la puerta a lo que más temía: ser juzgado por los mismos datos y responsabilidades que él usaba para someter a otros. Apenas terminé de hablar cuando el móvil del gerente del restaurante vibró en su bolsillo. En medio de la tensión, el sonido pareció anormalmente alto. Se disculpó y se apartó para contestar. No oí la conversación, pero vi cómo su expresión cambiaba. Ya no era la seriedad profesional de antes. Ahora había una cautela que indicaba que el asunto había trascendido una simple queja. Colgó después de un par de respuestas cortas. Sí. Entiendo. Y se acercó de nuevo a mí. Esta vez se inclinó un poco más y me dijo en voz baja: Señora, la dirección ya está al tanto de la situación. Asentí levemente. No necesité preguntar más. En un sistema como este, un incidente que involucra a socios, discriminación y la amenaza de levantar un acta llega a los altos cargos de inmediato. El rostro del gerente lo confirmaba todo. Pero lo que yo necesitaba no era una confirmación para mí, sino para toda la sala. El gerente se giró, y de pie en medio del pasillo, anunció con voz clara y formal: Disculpen. Debido a una queja sobre conducta inapropiada durante el evento, la dirección nos ha instruido para levantar un acta aquí mismo y dejar constancia de todo lo sucedido. La sala estalló en murmullos. Ya no de curiosidad, sino de alarma. Alguien en una mesa cercana exclamó: ¿Un acta? ¿Ahora? La gente entendió que esto ya no era un malentendido o una broma pesada. Se había convertido en un asunto formal, contractual, con implicaciones legales entre el organizador y el cliente. Arturo Vargas reaccionó al instante. Dio un paso adelante, con el rostro enrojecido, y gritó: ¿Quién les ha dado permiso? Esta es la cena de mi empresa. No se pasen de la raya. Pero su arrebato solo evidenciaba su desesperación. Ya no sonaba como alguien con autoridad, sino como un animal acorralado. El gerente respondió con calma, pero sin ceder un ápice: Señor, actuamos según el procedimiento estipulado en el contrato que se firmó. La mención del contrato fue mi señal. Sabía que era el momento de dejar las cosas claras. Hay verdades que, si se dicen demasiado pronto, suenan a presunción, pero si se callan en el momento clave, pueden interpretarse como cobardía. Miré al frente y dije, para que todos me oyeran: ese contrato lo aprobé yo. Si antes la sala murmuraba, ahora explotó. Oí varios «qué» simultáneos desde las mesas de los empleados. Un socio dejó su copa con tanta fuerza que el vino salpicó. La gente me miraba como si intentara procesar lo que acababa de oír. Hasta ahora, solo habían visto a una mujer vestida con sencillez, sentada con los guardias, que había respondido con una agudeza inesperada. Ahora, las piezas empezaban a encajar. Un hombre del grupo de socios preguntó directamente: ¿Es usted de la dirección de esta cadena? La pregunta surgió de forma natural, sin malicia, la reacción de alguien que se da cuenta de que ha juzgado mal a una persona. No miré a mi alrededor para disfrutar del momento. Respondí brevemente: soy responsable de los estándares de calidad. Dije eso a propósito. No necesitaba dar mi cargo exacto ni convertir esto en un espectáculo. Responsable de los estándares de calidad era suficiente. Quien conociera el sector sabría que no es un puesto menor. Quien no, al menos entendería que yo no era la simple acompañante que Arturo Vargas había creído. Aunque no le miré directamente, sentí la mirada de Marcos sobre mí. Ya no era de sorpresa, sino de una profunda y silenciosa comprensión. Por fin entendía por qué había mantenido la calma, por qué mis palabras habían sido tan precisas, y por qué no había vacilado ante tantas miradas. No era porque fuera más fuerte, sino porque conocía las reglas del juego. Arturo Vargas, en cambio, estaba completamente desestabilizado. Vi cómo sus labios se movían sin emitir sonido. Probablemente, 1000 pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Quién me había invitado? ¿Qué relación tenía yo con el contrato? ¿Cómo se verían ahora sus acciones a la luz de esta nueva información? Su rostro ya no mostraba ni rastro de su arrogancia inicial. Solo quedaba la rigidez de quien descubre que los focos del escenario que él mismo montó ahora le apuntan directamente a la cara. Le miré, sin rencor, sin una sonrisa de victoria. Y dije, lentamente, clavando cada palabra en el silencio de la sala: se ha equivocado de persona para su jueguecito. Nadie rió. Nadie intervino. Mi frase cayó en un silencio absoluto, lo que la hizo aún más pesada.
No dije quién era, ni qué puesto tenía, ni qué podía hacer. No era necesario. Para alguien como Arturo Vargas, la mayor humillación no era que le gritaran, sino darse cuenta de que, en su intento de arrastrar a alguien al fango, el único que había acabado en el fondo, a la vista de todos, era él mismo. Después de mi frase, se ha equivocado de persona para su jueguecito. El silencio en la sala era tan profundo que se oía el zumbido del aire acondicionado. Nadie tenía ya ganas de brindar o de comer. Los platos aún calientes permanecían intactos. La atmósfera festiva se había transformado en un tenso interrogatorio público, donde cada uno se preguntaba si debía seguir callando. El gerente del restaurante no perdió tiempo. Dio unas breves instrucciones a 2 empleados, y en segundos, uno trajo una carpeta con formularios de acta y el otro, un dispositivo de grabación interna y un plano impreso de las mesas. Todo se hizo con una eficiencia que dejaba claro que no era una amenaza vacía. Cuando los papeles se depositaron sobre una mesa cercana, todos entendieron que lo ocurrido esa noche no se borraría con una simple disculpa. El gerente anunció: procederemos a registrar cada incidente, incluyendo el cambio de asientos no previsto en el plano, la alteración del orden de servicio y las declaraciones que han afectado a los invitados. Cada punto que leía era un clavo más en el ataúd de Arturo Vargas. Él permanecía de pie, con las manos apretadas en puños, intentando mantener el control. Pero su rostro, pálido y tenso, le delataba. Lo que probablemente no esperaba es que, una vez iniciado el proceso formal, los que habían permanecido en silencio empezaran a hablar. Primero, un joven empleado de una mesa cercana se levantó y dijo, con voz temblorosa pero firme: yo confirmo que el plano original no era así. Oí al señor Vargas ordenar que cambiaran la mesa del señor Marcos al fondo. Luego, una mujer del departamento de administración se puso en pie y, sin mirar a Arturo Vargas, dijo al gerente. Al pasar, le oí decir que pusieran a Marcos en esa mesa para quitarle de en medio. Pensé que era una broma, pero luego vi que lo hicieron. La sala volvió a murmurar. La frase para quitarle de en medio era tan cruda que revelaba la verdadera naturaleza del asunto. El tercero en hablar fue uno de los chóferes que se había sentado con nosotros. Se rascó la cabeza, incómodo, pero dijo: cuando estábamos sentados, alguien vino y nos dijo que vendrían 2 personas más a nuestra mesa. Que no nos moviéramos. Nos pareció raro. Aquello demostraba que todo había sido premeditado. Con cada testimonio, la barrera del miedo se rompía. La gente empezó a recordar y a conectar los puntos. Antes, todos temían a Arturo Vargas por su poder. Pero con los socios presentes y un acta en marcha, el miedo perdió su efecto. Sintiéndose acorralado, Arturo Vargas intentó una última jugada. Forzó una sonrisa y dijo con un tono conciliador: bueno, tranquilos. Ha sido todo un malentendido. Con tanta gente, el personal se ha liado. Yo mismo iba a... Le interrumpí. No por impaciencia, sino porque conocía esa táctica. ¿Culpar a un malentendido o a los empleados? ¿Un malentendido con guión previo? Pregunté con calma. La pregunta hizo que la gente recordara la secuencia de los hechos. El mensaje para que yo fuera. El asiento reservado. El servicio alterado. Los comentarios maliciosos. Llamar a eso coincidencia era negar la evidencia. Marcos, que había estado a mi lado, dio un paso al frente. Ya no había sumisión en su postura, sino la calma de quien ha visto la verdadera cara de su oponente. Su voz sonó dura como el acero. Si quería humillarme, podría habérmelo dicho a la cara. No necesitaba arrastrar a mi mujer a esto. El silencio fue total. Sus palabras no solo señalaban a Arturo Vargas, sino a todos los que se habían reído de nuestra humillación, porque, por muchas vueltas que le dieran, la verdad era que un hombre había usado a la esposa de su subordinado como herramienta para atacarle en público. Eso ya no era gestión. Era una cuestión de decencia. El silencio solo se rompió cuando el socio principal, el que ya había intervenido, se levantó lentamente. Se ajustó los puños de la camisa y, mirando a la mesa de la dirección de la empresa de Marcos, anunció: suspenderemos toda colaboración hasta que su empresa nos ofrezca una explicación formal de todo este asunto. Sus palabras cayeron como un martillo. Si antes era una cuestión de imagen, ahora era una cuestión de dinero. Contratos, proyectos, reputación. Arturo Vargas se quedó petrificado. Nunca había visto a nadie pasar de la arrogancia a la palidez tan rápidamente. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Quizá en ese momento entendió que los juegos de poder tienen consecuencias reales. Le miré, ya sin ira. A esas alturas, el enfado era inútil.
Le dije en voz baja. Pero para que me oyera, hay cosas que usted cree que son un juego. Pero el precio a pagar no tiene ninguna gracia. No le miré más. Porque en ese momento, supe que el acorralado ya no era mi marido. El que estaba atrapado, rodeado de miradas frías y de la desconfianza que él mismo había sembrado. Era el hombre que pensó que podía comprar una noche de diversión a costa de la dignidad de otros. La fiesta terminó de la forma más extraña posible. Sin brindis final. Sin fotos de grupo. Sin conversaciones de cortesía. La gente se levantó en silencio, recogió sus cosas y se fue, dejando tras de sí un ambiente pesado y amargo. Los rostros que al principio brillaban de euforia ahora estaban sombríos. Algunos salieron a toda prisa, como si temieran quedarse atrapados en el lodazal que acababa de formarse. Nosotros no nos fuimos de inmediato. Me quedé un momento para que el personal del restaurante completara los trámites. Marcos permaneció a mi lado, en silencio, observando. Sabía que su mente era un torbellino de emociones. Lo que debía ser una cena incómoda se había convertido en un escándalo público sin vuelta atrás. Pero al mirarle, vi que la tensión de su cuerpo había desaparecido. Estaba cansado, sí, pero sus ojos tenían un brillo nuevo, el de quien por fin puede respirar después de una larga opresión. Esa noche, no fuimos los únicos que no pudimos dormir. Apenas salimos del restaurante, los informes tanto de los socios como del propio establecimiento llegaron a la alta dirección de la empresa de Marcos. En el mundo corporativo, cuando hay actas, quejas formales y la reputación con los clientes está en juego, nadie puede mirar para otro lado. A la mañana siguiente, como era de esperar, convocaron una reunión de urgencia. Le avisaron muy temprano. Su teléfono no paraba de sonar. Me llaman para la reunión, dijo, mirando la pantalla. No le pregunté si estaba bien ni le di ánimos vacíos. Simplemente, le puse una taza de té delante y le dije, ve tranquilo. No hiciste nada malo, no tienes por qué agachar la cabeza. Asintió, pero antes de irse, se detuvo en la puerta. Sabía que se estaba preparando para lo peor. A veces, tener razón no es suficiente para que te protejan. Yo no le acompañé. Mi lugar, una vez cumplido mi papel, era volver a estar detrás de él. No quería que nadie pensara que Marcos necesitaba que su mujer le salvara. Él merecía ser reconocido por su propio valor. Cerca del mediodía, Marcos me llamó. Pero incluso antes, yo ya me imaginaba el resultado. Las pruebas eran abrumadoras. El acta del restaurante, la queja de los socios, los testimonios de los empleados, el asunto de los datos erróneos, todo junto formaba un patrón innegable de acoso deliberado. Al final, ocurrió lo inevitable. Arturo Vargas fue suspendido de su cargo mientras se realizaba una investigación interna. La noticia corrió como la pólvora, no con rumores, sino con el silencio elocuente de los pasillos y las miradas de complicidad. Varios contratos fueron puestos en revisión por los socios. El daño era real, pero lo que más me alivió fue lo que vino después. Llamaron a Marcos a una reunión privada con un alto directivo. El directivo le miró a los ojos y le dijo, hiciste lo correcto y protegiste datos importantes para esta compañía. Una sola frase. Pero para Marcos fue suficiente para liberar toda la frustración acumulada. Y luego, el directivo añadió algo que, cuando Marcos me lo contó, me dejó sin palabras. El error no es de quien corrige, sino de quien no acepta la corrección. Para un hombre como mi marido, esas palabras valían más que cualquier ascenso. Por fin, su integridad, esa que le había causado tantos problemas, era reconocida. Cuando Marcos salió de la reunión, no sintió un simple alivio. Sintió que le habían devuelto algo que le pertenecía. El reconocimiento, la sensación de no tener que agachar la cabeza por decir la verdad. Yo, mientras tanto, seguí con mi rutina en casa. No estuve en esa reunión, ni necesitaba que me mencionaran. Mi único objetivo había sido darle a mi marido un punto de apoyo para que no cayera. Y una vez que él pudo ponerse en pie por sí mismo, yo volví a mi lugar. Esa tarde, Marcos llegó a casa antes de lo habitual. Ya no tenía esa prisa nerviosa de quien intenta disimular la presión. Entró, y se quedó un momento en el salón, como quien se recupera de una tormenta. Yo estaba en la mesa, colocando los platos. Nos miramos. Y en esa mirada, supe que todo había vuelto a su sitio. Se sentó frente a mí. No habló de inmediato. Sus manos, sobre la mesa, se entrelazaban y separaban. Me miró durante un largo rato. Y luego dijo, con la voz algo ronca, lo siento, Lucía.
Siento haberte hecho pasar por eso. Me conmovió. Sabía lo que le costaba a un hombre como él pedir perdón. El dolor de un hombre a menudo no es la humillación propia, sino ver a la mujer que ama ser arrastrada a ella sin poder evitarlo. Negué con la cabeza. No. Lo pasamos juntos. Sus ojos se enrojecieron ligeramente. No de lágrimas, sino de emoción contenida. Después de un silencio, preguntó: ¿por qué no me lo contaste antes? Entendí a qué se refería. ¿Por qué no le había hablado más de mi trabajo? ¿Por qué había mantenido un perfil bajo durante tantos años? Sonreí, no para quitarle importancia, sino para explicarle algo que llevaba mucho tiempo guardando. Porque no necesitabas a alguien que te hiciera sombra. Necesitabas a alguien que caminara a tu lado. Su expresión se suavizó. Creo que en ese momento lo entendió todo. Yo no me ocultaba por miedo. Simplemente no quería que nuestra relación se convirtiera en una carga para su orgullo. Él era mi marido. Con su propio camino. Y yo no quería que nadie dijera que sus logros se debían a mí. Me tomó la mano. Esta vez con una calidez tranquila. A partir de ahora, lo que venga, lo afrontaremos juntos. No te dejaré sola nunca más. Mi corazón se llenó de paz. Después de todo, lo más valioso no era la caída de Arturo Vargas, sino que el hombre frente a mí había salido de esta prueba más fuerte, más consciente de su propio valor y del de la persona que tenía al lado. Apreté su mano y respondí suavemente: yo tampoco te he dejado solo nunca. Y en ese momento, todo el cansancio de los últimos días se desvaneció. La historia de aquella cena de empresa seguramente se seguiría contando durante mucho tiempo. Algunos con regocijo, otros como una lección, otros recordando a la esposa que silenció una sala. Pero para mí, todo eso era ruido. Lo que realmente recordaría no era quién ganó o perdió. Lo que recordaría sería el momento en que mi marido, en medio de la humillación, se giró para buscarme, y supo que, mientras yo estuviera allí, él no caería. Le serví otra taza de té. El vapor subía lentamente en la quietud de la cocina. Marcos me miró, y en sus ojos vi una nueva fortaleza. Sentí una profunda ternura por él, por todo lo que había tenido que pasar solo por defender algo tan simple como hacer lo correcto. Dije en voz baja, casi para mí misma: a veces, la gente intenta enseñarte cuál es tu lugar. Hice una pausa y sonreí. Pero al final, son ellos los que no saben dónde están parados. No dijimos nada más. No era necesario. Porque hay verdades que, después de haberlas vivido, se entienden mejor en el silencio compartido.